Estimados estudiantes, señoritas, señores, reciban un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Como ya saben, soy el abogado Milton Rodrigo Molina Verdugo, su docente de la Cátedra de Comunicación Oral y Escrita dentro de este ciclo de nivelación de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy continuaremos con la observación del material correspondiente a la semana número 2, conforme lo determina el sílabo que ya hemos revisado de manera más profunda con todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero placer volver a compartir dentro de esta asignatura los conocimientos necesarios para que ustedes puedan avanzar en el aprendizaje debidamente determinado y bajo los parámetros respectivos que tenemos que cumplir. Dentro del contenido de la semana número 2, vamos a revisar lo correspondiente al lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo, la sociedad del aprendizaje. Vamos a realizar reflexiones con ustedes en el momento en el que corresponda la clase sincrónica, en el cual ustedes serán también quienes participen de manera activa y vamos a seguir desarrollando y absolviendo cualquier tipo de duda dentro de dicha clase. Además, revisaremos los niveles de lenguaje, con lo que ustedes podrán verificar la importancia y la relevancia de cada uno de los temas a tratar. El objetivo de las clases de esta semana es describir cómo el lenguaje, es decir, la forma en que los seres humanos nos comunicamos, ha estado históricamente sujeto a procesos continuos de transformación. La competencia comunicativa en nuestros días se ha hecho tan urgente y necesaria, por lo que es necesario tomar conciencia de la importancia del lenguaje en la formación de los estudiantes. Es decir, que ustedes como estudiantes van a tener que asimilar nuevos conocimientos y complementarlos a los que ya tienen con la finalidad de que tengan una competencia comunicativa apta para un nivel universitario. Obviamente, vamos a revisar los adelantos en materia de comunicación, ya sea individual o de masas y colectiva. ¿Sí? Ha hecho imperante mirar hacia este aspecto con mayor detenimiento y dedicación, con la finalidad de que ustedes puedan ahondar más en temas que tal vez ya los conocen, pero en los cuales vamos a seguirlos reforzando en el transcurso de esta clase. Dentro del desarrollo de la clase correspondiente, de forma sincrónica, vamos a revisar los conocimientos previos que ustedes ya tienen acerca de estos temas, ¿sí? Con lo cual vamos a poder seguir absolviendo cualquier tipo de duda o ir verificando los conocimientos con los que ustedes ya cuentan, pero que tendrán un mayor impulso con los que vamos a revisar. Y de ser el caso, vamos a subsanar cualquier tipo de falencia que nos resulte necesaria. Continuando con los temas respectivos, vamos a revisar el lenguaje, la historia del lenguaje a través del tiempo, dentro del cual resulta pertinente analizar de manera un poco breve el origen del lenguaje. Entonces, como podemos observar, ya existen incluso libros en los cuales desde tiempos pasados determinan la importancia del mismo, ¿no? En el cual tenemos una cita de Génesis 11:1 que determina que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿sí? Referente a lo que nos corresponde como lo es el lenguaje.
Se puede definir al lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de sistemas de signos. Para llevar a cabo el proceso de comunicación, utilizamos múltiples lenguajes, sean verbales y no verbales. Entre los lenguajes no verbales, perdón, podemos citar los corporales, gestuales, el color, los aplausos, las artes, las señales de tránsito, el lenguaje icónico, los códigos de comportamiento, como la etiqueta, el protocolo, los códigos de comodidad, como la moda, el confort, entre otros. Sin embargo, de todos los lenguajes que ha creado y con los que se comunica el ser humano, el lenguaje verbal es el más complejo y el que lo caracteriza, pues está constituido por signos lingüísticos a través de ellos, y de esta manera se construye y desarrolla el pensamiento. La lengua escrita surgió mucho tiempo después del oral, es decir, cuando el pensamiento humano ya había evolucionado y sus necesidades de intercomunicación se fueron complicando cada vez más, sobre todo en las actividades de desarrollo económico. Dentro de los niveles de comunicación, el lenguaje en muchas oportunidades es la gran barrera que marca las diferencias sociales entre los seres humanos. Los hombres se expresan de distinta forma, usando las palabras o vocablos que son habitualmente en el medio en el que se encuentra inserto y actúa. Cada grupo social emplea un lenguaje distinto y concreto, lo que revela el estrato social, cultural o profesional al que pertenece o en el que participa. Si consideramos el contexto en que se produce la comunicación, llegaremos a la conclusión de que este tipo de lenguaje que utilizamos va a depender de las circunstancias en que se realice el proceso de la comunicación. Es decir, el vocabulario dependerá de a quién nos dirigimos. Es necesario considerar las intenciones de nuestro mensaje, la pronunciación, la entonación, entre otros, que son factores que seguiremos revisando conforme el sílabo ya preestablecido, y en lo cual vamos a ahondar un poco más en estos temas. A estas distintas formas de ejecución de la lengua se las denomina niveles de lenguaje, ¿sí? Por lo que, como pueden observar, nosotros tenemos una clasificación de dichos niveles. Tenemos el nivel técnico, que se emplea en situaciones comunicacionales especializadas. El público al que va dirigido es limitado y generalmente versado en el tema. En general se utiliza en conferencias científicas y en la academia. En este nivel los términos seleccionados son muy cuidadosos y precisos. Busca la originalidad y el rigor en la expresión, como ya lo habíamos manifestado, que es el nivel técnico que ustedes van a utilizar para el desarrollo dentro de la universidad, ya que dependiendo de la carrera, ustedes van a utilizar hasta terminología especializada y específica referente a los diversos temas que serán de conocimiento de ustedes durante todo el transcurso de la carrera. El nivel superior, que es el lenguaje que utilizamos cotidianamente para comunicarnos, debe ser comprensible para la generalidad de las personas. El público al que va dirigido es menos amplio, es más amplio, perdón, por ejemplo, en el trabajo, en los medios de comunicación, entre otros. No es necesario ser conocedores del tema para su comprensión. Es decir, que para este tipo de lenguaje nosotros no vamos a necesitar un conocimiento tan profundo sobre los diversos temas, porque en este nivel vamos a tratar temas un poco más generales que nos permiten transferir nuestras ideas o pensamientos a los demás. El nivel familiar, informal o coloquial.
En este nivel, el lenguaje utilizado es espontáneo y natural. No es necesario elaborarlo. La relación entre los hablantes es cercana. En este nivel de lenguaje es muy frecuente encontrarse con regionalismos, jergas, entre otros. Como ustedes ya lo tendrán presente, es la forma en la cual nos comunicamos con nuestras familias, con nuestros amigos, y en lo cual nosotros aplicamos un lenguaje un poco más simple, ¿sí? Pero que tienen ciertas características en particular. Y tenemos el nivel vulgar. Es utilizado por los hablantes que no han recibido una educación suficiente, por lo que su conocimiento de la norma lingüística es muy deficiente. El rasgo peculiar de este nivel es la alteración de las normas de la lengua y la utilización de las particularidades lingüísticas que se conocen como vulgarismos. Por ejemplo, en el fónico son cambio de posición de los fonemas, como Gabriel por Graviel. En el morfológico, el cambio de género, la alambre por el alambre, que son términos que muchas veces en la generalidad de la sociedad llegamos a escuchar de manera muy frecuente y que de hecho en esta clase nosotros vamos a seguir subsanando de ser necesarios. Dentro de estas clasificaciones nosotros podemos observar que el nivel vulgar tiene como ciertas características antecedentes, como la poca cultura, un vocabulario pobre o descuido en la pronunciación. El nivel común o coloquial es hablar, es un habla familiar que tiene sencillez, importancia, también incluso en la gesticulación, que es un factor que nos permite a nosotros también comunicarnos. En el nivel superior, podemos observar que existe un antecedente de mucha cultura, es reflexiva y contiene una pronunciación clara, para lo cual nosotros necesitamos tener un vocabulario amplio. Y lenguajes de nivel técnico que ya son el tipo de lenguaje que ustedes van a aplicar de manera permanente y cotidiana dentro de la universidad, ya que estamos tratando de un lenguaje científico técnico, el lenguaje literario, uso de tecnicismos, abundancia de lenguas, ¿sí? Que como ustedes ya podrán percatarse, tiene claras diferencias de los otros niveles. En la clase sincrónica, como les había manifestado previo al inicio de esta clase, vamos a realizar reflexiones, porque yo sé que vamos a encontrar muchas personas que van a emitir sus criterios, que nos van a dar ejemplos y que nos van a brindar incluso vivencias que han tenido referente a estos temas. Como de igual manera, muchas veces también se llega a dar que incurrimos en alguno de estos errores o falencias que vamos a seguir solventándolos. El lenguaje en sí es un arte, por ello corresponde tenerlo en esta posición de manera adecuada. Pues vamos a revisar las artes del lenguaje. El lenguaje es un arte. ¿Por qué? Porque el arte es uno de los medios de comunicación también. Y evidentemente realiza una conexión entre el emisor y el receptor. El hecho que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona y no cambia nada. ¿Sí? Del mismo modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor.
Es por ello que vamos a realizarnos y a resolver esta pregunta. ¿Nos autoriza esto a definir el arte como un lenguaje organizado de un modo particular? Obviamente vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Porque los aspectos que integra el idioma toman el nombre de artes del lenguaje y son las artes receptivas, que son el escuchar y el leer, y las artes expresivas, que es el hablar y el escribir, ¿sí? Vamos a ir revisando cada una de ellas para que ustedes tengan un mejor conocimiento referente al tema en particular. Dentro de la lingüística y signos lingüísticos, la lingüística es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua. La lingüística tiene tres partes, ¿sí? Es decir, que necesitamos de estos componentes para tener una lingüística adecuada. La estilística, que estudia el estilo de la expresión lingüística en general. La semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos. Y la gramática, que es el arte y la ciencia que estudia las leyes y las reglas que rigen el idioma. ¿Sí? Como podemos observar en este gráfico, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, la facultad del ser humano para crear sistemas de símbolos complejos. Y sus fenómenos, las lenguas, desde su origen, evolución, escritura, ubicación geográfica, ya que son puntos muy relevantes al momento de observar estas lenguas, porque como pueden darse cuenta, desde el origen van a existir cambios que van a producir evoluciones y a través de esta evolución van a desarrollar escrituras que son concernientes incluso a determinantes por la ubicación geográfica, que son factores de suma importancia para tener un mejor conocimiento sobre dichas lenguas. Dentro de los signos lingüísticos, ustedes van a tener un conocimiento un poco más profundo y amplio de lo que refiere esto de los signos lingüísticos. El concepto básico del signo lingüístico lo establece Ferdinand de Saussure cuando define al signo de acuerdo a su composición. Es decir, que la unión de dos aspectos que son significante y significado, ¿sí? El significante es la parte física del signo, corresponde a la imagen acústica o a la secuencia de sonidos o grafía, mientras que el significado es la parte conceptual, la imagen mental que representa el signo, ¿sí? Tenemos aquí claros ejemplos. Significante. Los signos que componen una palabra. Ejemplo, en árbol serían la A, la R, la B labial, la O y la L, que vienen a ser estos componentes de una palabra. Y el significado que corresponde a la definición de la misma dentro del diccionario. ¿Sí? Entonces es muy puntual que ustedes puedan diferenciar tanto la secuencia y el significado, valga la redundancia, el significante con el significado. Signos en general, que en algo que actúa como un estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Llamamos signo a todo gesto, señal o palabra que utilizamos para comunicar algo, ¿sí? Una idea, un sentimiento, una orden, entre otros, forman parte de estos. En todo signo podemos encontrar dos elementos o planos a saber. En primer lugar, el plano de la expresión o significante, lo que decimos o escribimos, valiéndonos de signos lingüísticos, ejemplo, casa. Y tenemos el segundo, que es el plano del contenido significado, que está constituido por el significado de lo que decimos o escribimos, valiéndonos de signos lingüísticos.
¿sí? Es decir, como ya lo habíamos visto, la definición. Dentro de los mismos, contamos con tipos de signos. Tenemos los signos visuales, que es una luz roja del semáforo, que significa alto, ¿no es cierto? El humo, que significa que existe fuego. Las señales de tránsito, que nos indican las reglas para conducir de una manera adecuada, como otros, que vamos a seguirlos desarrollando con ejemplos presentados por ustedes mismos dentro de la clase sincrónica. Contamos también con los signos auditivos. El ruido de un portazo, que significa que una puerta fue empujada por alguno o algo de una forma fuerte. El ruido del tambor, que significa un mensaje entre ciertas tribus. El toque de silbato de un policía, que significa llamada atención. Y las palabras, que son signos lingüísticos auditivos porque se oyen, y visuales si las llegamos a escribir. Es sumamente importante tener en cuenta que dentro del lenguaje tenemos elementos elementales como son la lengua, el habla, el dialecto y la jerga, que ya vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos y ustedes van a encontrar las diferencias entre los mismos, ¿sí? La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso de la misma. También por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje. Y al emplearlo accedemos a la comunicación, que es la que nos permite a cada uno de nosotros transmitir ideas, pensamientos, sensaciones, sentimientos a los demás. Es decir, nos permite exteriorizar todos estos puntos que resultan imprescindibles al momento de ejecutar la comunicación. La lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística, lo que les había manifestado con anterioridad. Dependiendo de la ubicación geográfica, vamos a encontrarnos con este tipo de lenguas que pertenecen a cierto grupo específico de personas. Entre los ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano y entre otros. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades que de acuerdo a sus influencias previas a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de influencia y colonización, se hicieron propias, ¿sí? Por ejemplo, eh, en Sudamérica, aquí en Ecuador específicamente, nosotros no teníamos como lengua madre el español, pero al momento de colonizarnos se transformó en nuestra lengua. Entonces tenemos estos claros ejemplos a nivel mundial de cómo se han ido adaptando y adoptando estas lenguas a un grupo de personas dependiendo de la ubicación geográfica y de incluso estas colonizaciones. La lengua es un código social y una facultad universal, compartida por todas las personas y no se la puede cambiar. El lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es el habla, hasta su mínima escala, que es el idiolecto, que ya iremos viendo qué es cada uno de ellos.
El habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo del dónde. Por ejemplo, el habla del español de España es diferente al habla que desarrollamos en el Ecuador, pues se distinguen varios formatos de las expresiones a usarse y en la carga semántica de las palabras. Incluso aquí dentro de nuestro territorio ecuatoriano contamos con este tipo de diversidades de habla, porque el habla de las personas de la sierra no es igual al habla de las personas de la costa. E incluso entre personas de la sierra, el habla por ejemplo, la ciudad de Guaranda no es igual al habla de los ciudadanos de Cuenca, ¿sí? Entonces existen estas divisiones. Incluso dentro de una misma circunscripción territorial, dependiendo de las regiones, ¿sí? La norma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección en un determinado código por el conglomerado, ya sea por tradición o porque es lo socialmente aceptado y pactado. El uso. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código o lengua para expresar un mensaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas, pero la vinculación a los fragmentos utilizados es de libre elección para cada persona, ¿sí? El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel de lenguaje que necesitemos, al contexto en donde lo vayamos a emplear y responderá a la función del lenguaje. Habíamos tocado el tema del idiolecto, pero ¿qué es el idiolecto? El idiolecto es un poco más íntimo, se reduce a pequeñas zonas o regiones y proviene de las voces griegas idios, que significa propio, y lexis, que es el lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, las llamadas tribus urbanas. Son un claro ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a ellas pueden comprender, por medio de la jerga. Las expresiones y gestos especiales e inherentes a cada agrupación. También es la manera en la que los miembros de las comunidades pequeñas o apartadas se comunican. Aquí tenemos un claro ejemplo. Muchas veces hemos visto que los taxistas, al momento de comunicarse por radio con sus compañeros, utilizan códigos, o los policías, de igual manera. Entonces, estas vienen a ser parte del idiolecto, ¿sí? Porque pertenecen a pequeños grupos que solamente quienes forman parte de los mismos podrán comprender. Tenemos la jerga, las jergas, definidas como particularidades del lenguaje. Son una cohesión de creatividad en la lengua, de una comunidad determinada que las emplea en situaciones precisas. Bien sirva para proteger o excluir ciertos elementos lingüísticos. La jerga como lengua de ocultación son además códigos específicos, subestándares del lenguaje, que son también llamadas hablas jergales, jerizonga, hablas de grupo, hablas de Germania, argot o jergón y coba. Como conclusiones del material a observar dentro de la semana número 2, conforme con el sílabo correspondiente, hemos llegado a la conclusión de que resulta indispensable conocer tanto la historia del lenguaje, pero aún mucho más los niveles que forman parte del mismo, ya que con ello podemos alcanzar un conocimiento más profundo
que permitirá que logremos mejorar algún tipo de falencia o vacío constante en nuestro desenvolvimiento comunicacional. Mucho más ustedes en este sentido, porque van a tener que adoptar un conocimiento más técnico y más científico al momento de desarrollarse y desenvolverse como estudiantes de una universidad. Obviamente esto conlleva que tengan una mejor preparación académica profesional y con lo cual ustedes van a poder seguirse desarrollando de esta manera y cubriendo todos los parámetros necesarios con la finalidad de llegar a obtener el nivel correspondiente de aprendizaje. Dentro de la clase sincrónica, ustedes podrán realizar las preguntas que consideren necesarias, de lo cual vamos a absolver cualquier tipo de duda existente. Dentro de la misma van a poder también realizar las consultas que consideren necesarias, además de lo constante de la información que contará en el aula virtual. Sin más, estimados estudiantes, para mí ha sido un verdadero placer compartir por este medio con todos y cada uno de ustedes, sugiriéndoles que revisen el material de manera continua y que puedan realizar la asimilación de conocimientos de toda la información, los datos, los conceptos que vamos a ir revisando de manera progresiva. Sin más, ha sido un verdadero placer. Les envío un fuerte y afectuoso abrazo y nos estaremos viendo dentro del desarrollo de la clase. Muchas gracias.